Mira, realmente tocar el tema de la incertidumbre en este momento y el proceso ansiogénico y de temor que generan las políticas económicas y las políticas migratorias y las políticas internacionales de la nación americana, tanto en territorio americano como nosotros que somos territorio, es decir, tanto en la nación como nosotros que somos territorio, nunca había sido tan importante tocar este tema de frente, Jerry, porque ciertamente estamos viendo acciones inéditas en términos de la gobernanza, una gobernanza que polariza, una gobernanza emocional, una gobernanza impulsiva en muchos aspectos, ¿verdad? Aunque se tenga un plan, ¿verdad? Que no conozcamos completo, genera en las personas, porque toca sus bolsillos, porque toca la seguridad ciudadana, genera temor aparte de los conflictos de guerra que están activos ahora mismo, son muchas cosas a la vez. Toda esta gobernanza tan distinta de Estados Unidos y sus implicaciones a nivel internacional, bueno, o a nivel mundial, y por otro lado, las amenazas de guerra. Ahora mismo hay una preocupación por Finlandia. Ahora mismo que surgió, en el día de ayer surgió la noticia. Nosotros somos seres humanos, los creyentes, como cualquier otra persona. Tenemos el mensaje más poderoso. La iglesia de Jesucristo en el mundo tiene el mensaje más poderoso para el hombre y la mujer, porque es un mensaje basado en el sacrificio de Jesús, en su resurrección y en la realidad de que Él está sentado en lugares celestiales. Y a mí como pastora me encanta poder hablar esto desde la palabra, porque aunque ciertamente sería muy bueno entender los procesos ansiogénicos, cómo afecta la conducta, cómo altera nuestros sentimientos, para mí como creyente, sé que si nos afirmamos en la palabra y nosotros procuramos encarnar las promesas de las palabras, Jerry, eso va a ser tan terapéutico como entender los procesos conductuales. La palabra del Señor nos dice para tiempos como estos difíciles, que también hay un punto en esta situación, hay que entender los tiempos. Este es el momento, Jerry, hago este paréntesis para decirte que la iglesia de Jesucristo y sus líderes tienen que poner, ¿verdad?, el oído en tierra en este momento. Y este es el tiempo donde los que guían las almas y el espíritu del pueblo y su quehacer cristiano tienen que también entender las señales de los tiempos. Pero para estos tiempos turbulentos, que son proféticos también, hay unos seis principios importantes, Jerry. El primero es que nosotros tenemos que recordar, y parece muy sencillo, pero no lo es sumamente poderoso. Nosotros tenemos que recordar que nuestra ciudadanía primaria, ¿verdad? No es que somos un territorio, sí lo somos, y de alguna forma tenemos la relación tan poderosa que tenemos la ciudadanía americana, pero nuestra ciudadanía primaria para el creyente y para la iglesia es la ciudadanía del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. La iglesia debe recordar que aunque vivimos bajo sistemas humanos, nuestra identidad más profunda no depende, Jerry, de los gobiernos terrenales, depende del reino de Dios. Y aunque se aprieten las cosas y se compliquen, como muy bien decía las noticias este joven, que las grandes tiendas que conocemos, Walmart, etcétera, etcétera, tiendas como esa, no saben bien ni cómo van a marcar los precios y entienden que van a haber unos precios elevados. No debemos desconectarnos de que aunque esa amenaza está ahí, la oración cambia las cosas. Usted pertenece al reino de los cielos y nuestra realidad no está desconectada de nuestra fe. Nuestra fe es nuestro ancla. En segundo lugar, tenemos que resistir la incertidumbre fortaleciendo nuestra fe. La fe es importantísima. La fe es el acto por lo cual yo creo sin ver. Y yo alimento mi diálogo interno de las promesas de la palabra, de lo que Dios ha dicho. Nuestro Dios no miente, nuestro Dios no es variable. Nosotros Vamos. La promesa que Dios le hizo a Abraham y la promesa que el Señor le hizo
¿Listo? Por lo tanto, nuestra fe fundamentada, anclada en esas promesas para este tiempo, nos ayuda a entender que como Dios estuvo con los hombres de la palabra, con las mujeres de la palabra, con José en Egipto, con Esther en Persia, en ese palacio persa había una hebrea que tenía ante sí un posible genocidio de su pueblo. Allí en Palacio Persa, en un terreno hostil y extraño, el Dios de Israel estaba con ella, como estaba con José en Egipto, como estaba con Daniel en Babilonia. Por lo tanto, los tiempos difíciles, los tiempos inéditos, como estamos viviendo ahora, son tiempos donde Dios hace provisión a su pueblo y a los creyentes. La palabra dice lo siguiente en Jeremías 29:7: procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, rueguen por ella a Jehová, porque en su paz ustedes tendrán paz. Parece paradójico cuando oímos todas estas noticias que hablemos del Shalom, de esa paz que el Señor, en medio de la situación con Daniel, en medio de José con la situación en Egipto, en medio de esa hebrea en Palacio Persa, en medio de lo que parece caos, allí estaba Dios con todo su amor, con toda su protección, y nos llama a paz, nos llama a no caminar como la gente que no cree. Nos llama a afirmar nuestra fe y que no caminemos por vista. Y si nos metemos por ahí a hablar de no caminar por vista, no terminamos. Porque los grandes hombres y mujeres de la Biblia, una Débora, un Abraham con su hijito subiendo el monte, con esa fe de que Dios iba a proveer. Si nos vamos a la palabra, tenemos ejemplos a los cuales Dios no defraudó. En tercer lugar, el tercer principio por el cual, y voy aquí a resumir un poquito, el tercer principio por el cual la incertidumbre de los tiempos no debe llevarme ni a una condición de falta de fe, de conflicto de fe, ni a una condición de salud mental, es porque tenemos que desarrollar una conciencia espiritual sostenida por la fe, una conciencia espiritual que no es partidista y que no le adjudica todo el poder de la historia, del dominio de la historia a X partido que ganó, a X gobernante que ganó, sino que una fe y una conciencia espiritual que se fundamenta en que Dios es el dueño de la historia, Jerry. Y no importa quién esté arriba y las decisiones que anuncie que va a tomar, Dios sigue siendo el dueño de la historia del mundo, de los continentes y de los pueblos. Y nosotros no vamos a estar faltos de esa dirección de Dios. Vamos a coger un ejemplo sencillo, también inédito. Nunca habíamos visto un gobierno tan dirigido de la forma por decreto como tenemos el ejemplo del gobierno del presidente Trump. Y hemos visto unos aranceles que allá cualquier muchachito joven conoce la palabra aranceles, cuando jamás pensó tenerla en el vocabulario. Porque hemos visto que estos aranceles, que han sido un arma de guerra comercial, han tenido a la gente en vilo. Pero por otro lado hemos visto cómo se anuncian unos aranceles impensables y ya en un día o dos, o en 2 o 3 semanas, se baja ese %. Así es que en este juego de ir y de venir, ¿verdad? Nosotros tenemos que no mirar eso, sino mirar, estar apercibidos en términos de que son tiempos que hay que cuidar la finanza, pero creer, orar y saber que el hombre propone, los gobernantes proponen, los reyes proponen, pero la última palabra la dice Dios. Y él no ha perdido el contacto con la historia del mundo y con la historia de la iglesia. ¿Qué queremos decir con desarrollar una conciencia espiritual? La iglesia debe tener como institución en el medio social siempre una conciencia alineada con la soberanía de Dios en la tierra. Hay unas verdades sociales, políticas, económicas, pero hay una verdad fuerte y firme de lo que es Dios en términos
del mundo en términos de la iglesia, y eso no cambia por partidos políticos, por gobernanzas innovadoras, por amenazas. Eso no cambia. Dios sigue sujetando la historia en sus manos. Jesús nunca ignoró. Tenemos el ejemplo de Jesús en su ministerio terrenal, y yo creo que es bueno que lo miremos. Jesús nunca ignoró la gente en situaciones de dolor, en situaciones de vulnerabilidad. Y el Hijo de Dios vino a eso mismo. Y en su caminar siempre socorrió a la gente, inclusive cuando estaba caminando en una piel caída, en esta piel caída. Imagínate Jesús resucitado, sentado a la diestra de su Padre en lugares celestiales, donde está la iglesia con él, porque así lo dice la oración de Juan 17. ¿Por qué tenemos que temer? Hemos dicho 3 cosas importantes para estos tiempos. Recuerda cuál es tu ciudadanía, resiste. Y recuerda la clase de fe que tú tienes, que es la fe que tuvo Daniel, Esther y José, y dimos los ejemplos. Y el tercer punto, desarrolla una conciencia espiritual sostenida por lo que Dios es. Y en cuarto lugar, en tiempos de incertidumbre hay que fortalecer la comunidad de fe. Sí te quiero decir que en estos tiempos los líderes cristianos, para manejar la incertidumbre, tienen que dar información, tienen que enseñar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando se desarrolló toda aquella campaña de la política migratoria, como empezó aquel domingo por la tarde en Barrio Obrero, que todos vimos eso en las noticias, eso generó muchísimo temor en Puerto Rico, y las próximas 2 semanas o 3 semanas fue de tanta incertidumbre que tú ibas literalmente, no estamos exagerando, a los centros comerciales que conocemos y a las áreas comunes de Santurce, Río Piedras, San Juan, y tú sentías un vacío de gente. Tú sentías algo que no era igual. Eso afectó a la comunidad, eso trajo mucha incertidumbre. ¿Qué hizo nuestra iglesia? Nuestra iglesia inmediatamente identificamos que estas campañas de las políticas migratorias podían estar en cualquier esquina que la gente estuviera hablando, como pasó en cualquier supermercado, en cualquier centro comercial, en cualquier lugar que hubiese un grupo de personas. Nuestra iglesia trajo 2 abogados, amigos de la iglesia, gente preciosa, y orientamos la iglesia. E inclusive lo hicimos... está en video en la página de la iglesia. Los orientamos sobre cuáles eran esas políticas, cuál debía ser su conducta, si estando en un sitio llegaban los agentes para hacer cumplir la política migratoria de este momento, cómo ellos debían comportarse, qué ellos debían entregarle a los agentes. Estar informado. La iglesia tiene un ejercicio que hacer, además de orar, porque no queremos tampoco espiritualizar todo esto. La iglesia tiene que informar, ayudar, que las personas que entiendan el proceso. Ajá. Y que el efecto de la situación no los lleve a cometer errores. Por ejemplo, una de las cosas que decíamos en ese taller que le dimos a la iglesia es: no se asuste. Si usted tiene su licencia, usted tiene todos sus papeles, usted es ciudadano americano, usted es puertorriqueño, nació aquí, usted tiene ciudadanía americana, y usted ve que llegan los agentes federales a un lugar como pasó cerca de mi urbanización, que fue un evento donde llegaron decenas de agentes federales y detuvieron a todas las personas que estaban allí entrando a trabajar en las casas, la gente que iban para las construcciones. No corra. No se ponga en una situación de temor y de pánico. Quédese quieto. Y si usted entiende, entregue sus cosas para que lo puedan identificar. Todo eso es importante también que la iglesia lo haga. Fortalecer la comunidad de fe con información. La iglesia debe ser refugio de apoyo emocional, espiritual y práctico. Sabemos que nosotros no podemos controlar las decisiones que vienen hacia los territorios como somos nosotros, pero podemos levantar el nivel de información y de conocimiento. Por otro lado, en quinto lugar, afirmar que Dios sigue siendo soberano. No se predica mucho, Jerry, de la soberanía de Dios. No es un tema muy agradable porque a veces la soberanía de Dios
muchas veces, casi siempre, la soberanía de Dios no va a la par con mis apetitos, o con lo que yo quiero, o con mis sueños, porque Dios sabe más que nosotros. Pero cuando nosotros como creyentes capturamos, entendemos el mensaje de la soberanía de Dios, de que Él ve al otro lado de la montaña cosas que nosotros no vemos, que yo sí puedo confiar como un niño en mi Padre Celestial que me ama, que no planifica mal para mí, que me cuida, que aunque de momento esto parece muy complicado, Él sabía que yo iba a pasar por esta experiencia, por lo tanto, Él la caminará conmigo. Cuando somos, eso también implica humildad, cuando somos así de humildes, de adjudicarle a Dios lo que Él es y lo creemos para nuestra vida, mira, hay un sentido de paz en medio de la dificultad. Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y este es un tiempo donde las gobernanzas nos inquietan, nos asustan, nos preocupan, pero Dios sigue teniendo control de la historia. No dejará a su pueblo desamparado, no dejará a Puerto Rico desamparado, porque la iglesia cuando ora por los que creen y por los que no creen. Y como el sol que sale para todos, la oración de la iglesia cubre al insensato y cubre al que cree. Por lo tanto, la soberanía de Dios es el lugar más precioso, el lugar más maduro, solidario y amoroso donde podemos ubicarnos, Jerry, para pasar este tiempo, porque créeme, Dios nos va a pasar al otro lado. El Señor va a estar al otro lado de todo esto con nosotros, pero también tenemos que entender que estamos viviendo la historia. Y que los siglos, los años, el 2025, el 2024, esto fue lo que le tocó. Una gobernanza que de momento caprichosamente dice que el primer ministro de Canadá es gobernador y que Canadá va a ser el estado 51. Una gobernanza que dice Panamá va a ser mío. Una gobernanza que dice Groenlandia va a ser mío. Nosotros no entendemos bien esas dinámicas. Nos impresionan. Pero más allá de eso que impresiona y asusta, y yo lo entiendo, hay un Dios por encima de todo eso. Amén. Y hay una iglesia que ora. Y una de las herramientas más poderosas que existe en el mundo ahora mismo es la oración. La oración cambia las cosas. La oración cambia la historia. La oración cambió el designio de Dios para destruir a Nínive. Nínive era un pueblo tan corrupto y tan malvado que las columnas que adornaban la ciudad las adornaban con las pieles de la gente que ellos asesinaban. ¿Tú quieres algo más morboso y más cruel que eso? Ese pueblo que Dios determinó destruirlo y que se lo merecían, hablando en blanco y negro, se humilló delante de Dios con sus niños, con sus animales, con su gente. ¿Y sabes lo que hizo la oración y la humillación de ese pueblo? Dios los perdonó. Y vemos en Jonás cómo Dios los perdonó, aunque vemos en Nahum 100 años después que los tuvo que destruir, porque no había manera de que ese pueblo tuviese un caminar de respeto hacia otras naciones. Así es que realmente, si la oración es capaz de cambiar un designio como eso, que mira, cualquiera hubiera dicho, mira, de verdad, son salvajes, ¿verdad? Hablando en el lenguaje de aquellos tiempos. Si me van a matar a mí y a los míos, pues mira, elimínalos a ellos. Así era el lenguaje de esos tiempos. Y aún así, Dios en su misericordia y en su amor, por una oración y una humillación genuina, cambió su designio. Y eso es grande. Así es que en ese sentido, Jerry, me queda todavía otro principio para estos momentos. Pero voy a hacer un paréntesis por si me quiere hacer una pregunta. En ese sentido, ¿por qué nos paramos hoy a irnos a la palabra y no a las cosas conductuales, que la psicología es buena? Porque aunque la psicología y las ciencias de la conducta son excelentes, hay algo que supera que el creyente tiene, que es la experiencia del evangelio entendida desde la palabra. Y allí hay vida, allí hay manantial de vida para este tiempo. Amén.
Pastora, doctora, magistral, podríamos tener varias preguntas y yo sé que nuestro público también, pero quiero dejarla en estos últimos 2 minutos, terminar ese punto número 6 para concluir, Muy bien. porque me parece que usted lo ha ido llevando magistralmente. Denos ese otro punto. Ok, el punto 6, que es el último, es que para este tiempo tenemos que ir a la oración estratégica. Todos oramos, sabemos el poder de oración, yo acabo de dar un ejemplo, pero hay que orar con nombre y apellido. ¿Usted ora por su gobierno? Porque la palabra nos manda a orar por eso. ¿Usted ora por su gobernadora? ¿Usted ora por su presidente? Le guste o no, haya votado por esa gente o no, usted tiene la herramienta más poderosa para cubrir la mente del presidente de Estados Unidos y de todas las naciones. Ore por todos los gobiernos. Ahora mismo ponga en oración a Putin, ponga en oración a Zelensky, ponga en oración a África, ponga en oración a Finlandia, ore por nuestra gobernadora, ore por el presidente. Seamos estratégicos en orar con sabiduría por los gobernantes. Seamos estratégicos en orar. Ahora mismo hay que orar por el Senado de Puerto Rico, por la legislatura. Hay que orar por la judicatura. Hay que orar por todos esos 3 poderes que tienen a cargo este país, igual que en Estados Unidos, porque el balance de poderes ha sido estremecido en Estados Unidos. Y en medio de todo eso, la oración estratégica con nombre y apellido, todos los días, como aquel anuncio, todos los días, todos los días, todos los días. Amén. Obra mi Padre. Qué lindo. La palabra del Señor nos enseña cómo orar que estratégicamente transforma vidas, transforma pueblos, transforma familias. Es capaz de hacer grandes cosas. Así es que, por lo tanto, no pares de orar. La iglesia para este tiempo, mira, esto es bien importante, porque es el tiempo, yo les dije al principio, de que los que guían el alma y la vida de los pueblos con el mensaje de Jesucristo también interpreten las señales de estos tiempos, que incluye señales proféticas, porque también, mira, es que estamos viviendo un tiempo profético. No nos asuste o no. Entonces, no podemos vivir un evangelio y predicar un evangelio desconectado del dolor real de la gente, Jerry y Esteban, porque realmente estas políticas económicas, migratorias, internacionales, de gobernanza, hiere el corazón, hiere la gente, agobia a las personas. Y si no lo discernimos con una verdadera sabiduría cristiana y pastoral, y si no preparamos nuestra gente y los informamos y le hablamos de todas estas cosas y le recordamos el poderoso evangelio, que le acordamos el poderoso evangelio que ellos tienen, corremos el riesgo de que nuestro evangelio y nuestra predicación no resuene en sus corazones, y que realmente, aún estando en la iglesia, sufran de condiciones de salud mental, de ansiedad, de tristeza, de desesperación, que no tienen por qué hacerlo. Y termino con esto. Una de las cosas que va a hacer nuestra iglesia ahora es, vamos a traer una nutricionista y dietista sumamente conocida en el país, a quien amo muchísimo y tiene un corazón muy lindo, y una CPA cristiana criada en la iglesia todo el tiempo, sumamente competente para 2 temas importantes: cómo manejar con prudencia en este momento la liquidez y el presupuesto. En este momento hay que tener liquidez. Y por otro lado, cómo tener comidas saludables en la mesa cuando el galón de aceite se puede subir por más de $20. Y cuando un aceite de oliva que costaba $18 o 15 está en $72. Yo no estoy exagerando. Vaya a ver cómo está el aceite de oliva. ¿Sabes por qué? Porque eso también es tema de la iglesia. Ayudar a la gente, informar a la gente y prepararlos para lo que estamos viviendo.